Hola, en esta aula vamos a ver el concepto de clases abstractas. Para ello vamos a tener un pequeño sistema desarrollado en Java en la cual nos va a implementar la siguiente información. Aquí tenemos una class person que lo que implementa es un tipo de objetos personas. Es decir, nos está implementando todo tipo de personas en nuestro sistema, pero en analizar y al desarrollar el software, vamos a heredar desde class person, desde este conjunto de personas, dos tipos de personas: empleados y clientes. Es decir, por un lado tenemos una clase employee, que son un conjunto de empleados, y una clase customer, que es un conjunto de clientes. En este sistema en particular, lo que vamos a hacer es desarrollar y concentrarnos más bien en los empleados de la empresa, y en el caso del conjunto de clientes de class customer, vamos a dejar para otras aulas. Es decir, todo nuestro código se va a concentrar en todo esto que está aquí en el lado de los empleados. Bien, por un lado, en la class employee vemos que hay algo que dice abstract, que es algo nuevo para nosotros. Class employee abstract nos está diciendo que esta clase es una clase abstracta. Pues bien, por el término abstracto, y al escucharlo así en primera instancia, como noticia de algo que no conocemos, nos parece abstracto, valga la redundancia. Bien, una clase abstracta nos va a servir para varias situaciones en las cuales estamos programando. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que una clase abstracta no se puede tener objetos de dicha clase. No podemos tener instancias de dicha clase. Ese es el primer motivo por el cual es abstracta. No podemos tener objetos concretos o instancias concretas de la clase abstract. Pero sí podemos tener objetos de las clases de estas que están acá, que son las subclases. En primer lugar, tenemos dos subclases que heredan, de ahí estas flechas, heredan de la clase abstracta. Es decir, por un lado tengo los empleados laborer, que son los empleados jornaleros que trabajan por cantidad de horas, y los empleados efectivos, que tienen un sueldo y cumplen un horario normalmente en nuestra empresa. Las clases class employee laborer esta clase hereda de class employee abstract, y class effective employee, empleados efectivos, también hereda de employee abstract. Sí podemos tener instancias. Java nos permite tener instancias u objetos de estas dos subclases que heredan de class employee abstract. Es como característica principal de la class employee abstract. Bueno, entonces ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿para qué tener una class employee abstract? ¿Para qué tener una clase abstracta si no puedo tener objetos o instancias de dicha clase? Pues bien, las clases abstractas nos sirven generalmente como base para la herencia. Es decir, si solamente vamos a tener objetos de las clases, de las subclases, en este caso employee laborer y effective employee, si solo vamos a tener objetos de estas subclases y vemos que no vamos a tener objetos de empleados,
que no sean laborer y que no sean effective, bien, entonces la dejamos como abstracta. Ese también es otra característica de las clases abstractas, o otro motivo por el cual tendríamos clases abstractas. Java no nos permite tener instancias de las clases abstractas, por lo tanto nos permite simplemente utilizarlas para heredar, para la herencia. Vamos a trabajar solamente con las subclases. Por lo tanto, en una clase abstracta, puedo tener métodos, ¿sí? Métodos comunes y corrientes, llamadas métodos de instancia. Y esos métodos van a ser heredados por las subclases. Va a ser heredado por esta subclase y va a ser heredado por esta otra subclase. Y por lo tanto, las instancias laborer y las instancias effective son los que van a utilizar esos métodos que están ubicados aquí arriba. Otra cuestión que ustedes se estarán preguntando, bueno, si no puedo tener instancias de una clase abstracta, ¿para qué tener métodos de instancia? Si no puedo tener instancias. Bueno, muy bien. Por el motivo que les dije recién. Las subclases, al heredar de la clase abstracta, heredan los métodos. Por lo tanto, las instancias de las subclases son las que van a utilizar esos métodos. Y otra característica que tienen las clases abstractas. Las clases abstractas tienen dos tipos de métodos. Tienen los métodos de instancia, que son los métodos que van a ser utilizados por las instancias de las subclases, como dije recién. Y también tienen métodos abstractos. Y esto es algo nuevo también. Métodos abstractos. Bien, ¿qué es un método abstracto? Suena también algo raro al principio, ¿verdad? Bien, el método abstracto significa que no tiene cuerpo, tiene solamente el cabezal del método, es decir, solamente está definido nada más al principio el nombre del método, su retorno y los parámetros de entrada y salida. O sea, los parámetros de entrada con sus tipos de datos, el retorno que tiene el método, también llamados de parámetros de salida, pero no tiene cuerpo, es decir, tiene llaves vacías. En el código vamos a aclarar esto, vamos a aclarar un poco más qué son los métodos abstractos. Una clase cualquiera que tenga un método abstracto adentro, ya es una clase abstracta. Java nos obliga a definirla como una clase abstracta. Todo esto lo que estoy explicando al parece abstracto, valga la redundancia, ¿verdad? Pero se nos va a aclarar con el código. Tenemos una lista de empleados y esa lista, cada elemento es de la clase Employee Abstract. Uno piensa, bueno, yo no puedo tener instancias de una clase abstracta. Sin embargo, puedo tener una lista donde cada elemento es un elemento de la clase Employee Abstracta. Bien, el tema es que cada elemento de la lista o es un laborer o es un effective. Entonces, estas instancias de la lista son instancias de las subclases o de laborer o effective. Bien, luego en el sistema que vamos a presentar como ejemplo, también hay una clase main que lo que hace es utilizar, por eso tenemos estas flechas,
vamos a tener adentro de la clase main objetos o instancias de la clase employee laborer y la clase effective employee. No se preocupen porque esto se va a ir aclarando de a poco a través de las siguientes videoaulas.